Hola chicos y chicas, qué alegría estar de vuelta con ustedes después de algunos días. Como ven, hoy nos encontramos desde mi sala. Como pueden notar, ya tengo una base que me encanta, que son como tonos entre neutros, verdecitos, algunos toques de azul, dorados, y como son colores perfectos para esta temporada, he decidido mantenerlos. Hoy vamos a transformar ese espacio solo agregando algunas decoraciones clave para traer toda esa frescura y calidez que pide la primavera y el verano. Recuerden que este es mi estilo y se los comparto de todo corazón, esperando que estas ideas las inspire a renovar sus propios rinconcitos con lo que ya tienen en mano. Quédense conmigo y vamos a decorar. Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill in the cracks that were spread in my mind, but I was all out of hope, lost in an endless maze. The emptiness had unfolded just like a void, but you broke the coldness somehow and lit up a flame. And ooh, I was done feeling hopeless, screamed out loud because it felt impossible in my bones, like getting blood out of the stone on my own. But you came around and removed the thorn in my soul. You guided me out of the storm. I found home in your arms of gold. Y bueno, amigas, voy a comenzar por agregar algunas almohadas aquí en mi sofá de Sea Gallery. Este sillón me fascina, lo compré hace unos años atrás cuando todavía estaba la tienda física en Seattle, y aunque es grandísima y me cuesta un mundo moverlo del lugar, me encanta porque al ser tan espacioso me permite jugar muchísimo agregando almohadas con diferentes texturas y diseños. Ya van a ver cómo estos pequeños detalles hacen que todo se sienta mucho más fresco y renovado. I wanna close my eyes and go back, play it in my mind. A movie of us two, yeah, we were happy at the time. Can't remember what it felt like. We used to be so. Pasando aquí a mi coffee table, estaré agregando este hermoso tray de pajita ovalada, el cual me encanta agregarla aquí en esta mesa porque es súper grande y quiero dar ese hermoso toque acogedor. Y para darle altura a la mesa, como ven, estoy agregando este hermoso frasco de cerámica de la colección Heart and Hand, el cual lo voy a acompañar con estos peones de Trees Hall. Me parece el momento ideal para lucirlo porque es justo ahora cuando las flores están en todo su esplendor. También estaré agregando este hermoso floral de olivos que también son de la colección de Trees Hall, el cual se me hace una combinación perfecta y va a resaltar muchísimo aquí en mi mesita de centro. Y bueno, amigas, les cuento que estuve ordenando estas hermosas velas artesanales de cera vegetal que están pintadas a mano. Me encantaron los detalles de las hortensias, son únicas y ese hermoso tono azul es el justo toque especial y original que quería para mi sala. La verdad que me encantaron, ya que las hortensias son una de mis plantas favoritas, así que van perfectos con esta decoración. Lo siguiente que voy a agregar
es este lindo pajarito de cerámica con detalles azules. Es súper veraniego. La verdad que ya tiene varios años conmigo, pero hoy, buscando entre mis decoraciones guardadas, supe que era el momento de sacarlo y darle ese aire de jardín a la sala. Y bueno, mis chicas, pasando ahora aquí a esta consola de espejo, estoy agregando este hermoso tray de mármol para resaltar, en el cual estaré agregando este jarronzote de cerámica de la colección Heart and Hand con Magnolia. En él estaré agregando estas hermosas dalias, las cuales me encantan como lucen en este frasco, y no pude descartar la idea de agregarlos aquí a la decoración de mi sala. Y para terminar de elevar este hermoso arreglo y darle más color, voy a integrar estos branches de hojitas verdes. Siento que hacen la pareja perfecta para las peonies. No solo le dan ese volumen fresco que buscaba, sino que crean el fondo ideal para resaltar el cuadro que tengo aquí detrás. Miren qué armonía visual se crea. Se ve súper precioso, mis chicas. La verdad que a mí me encantó. Lo siguiente que voy a agregar es una lamparita a este espacio para hacerlo más acogedor. Estuve visitando la tienda de At Home y encontré esta pieza en descuento. Me enamoró por su color tan natural, y para hacerlo más especial decidí crear mi propio set. Le agregué este gorrito de metal con diseño floral que encontré por separado. La base más o menos me costó como 25 y el detalle del metal del gorrito me estuvo costando como $40. La verdad que es una combinación increíble y súper glam. Nada como armar tus propios diseños para que la decoración sea única. Amigas, justo a tiempo me llegó esta cajita y quiero que me acompañen a ver lo que hay adentro. No sé ustedes, pero yo soy fanática de las peonies y no pude evitar ordenarme este hermoso libro. Es un deleite visual, sobre todo ahora que estamos en la época en que todas las flores están en su máximo esplendor. Lo que me dejó sin palabras son las fotografías. Trae tomas hermosas de muchísimas flores diferentes, con unos colores y detalles que te inspiran muchísimo. Pero lo mejor es que no solo sirve para decorar, te enseña desde cómo cuidarlas hasta los mejores trucos para cultivarlas en el jardín. Es de esos libros que quieres tener siempre a la mano para hojear mientras te tomas un cafecito. Me tiene totalmente enamorada. También ordené este otro libro sobre las dalias, que es otra de mis flores favoritas para esta época.
No se imagina la inspiración que te da solo con hojearlo. Las fotos son impresionantes, mis chicas, y sus colores van perfectos con los tonos que estoy usando en la decoración. Al igual que el otro, viene cargado de consejos sobre su cultivo y cuidados para que crezcan así de hermosas. Definitivamente son el toque final que mi sala necesitaba para sentirse como un auténtico jardín de verano. Son una verdadera joya. We've been laying here since 4 a.m. and you haven't said a word to me. Silent treatment, is this what it feels like when your heart is aching, when it bleeds? If it's over, just say it out loud. Say those words, go ahead, just shout it out. Just be honest, be a man right now. Say it's over, if it's over. If it's over, just say it out loud. Say those words, go ahead, just shout it out. Just be honest, be a man right now. Say it's over, if it's over. We've been laying here since 4 a.m. Open air, side by side we sway there in all the colors. Summer love, lonesome dove, folded on the lawn chair in all the colors. Summer love, remember when we were getting nowhere fast, when the garden won't stop giving back honeysuckle, fresh cut grass. I could really use some stuff like that. Talk to me and tell me all that you've seen, all the colors. Les tengo que compartir este tesoro. Hace unos días fui at home con la idea fija de buscar un cuadro de hortensias porque tenía muchísimas ganas de algo así. La verdad no pensé que lo encontraría, pero ¿qué creen? Ahí estaban y quedaban solamente 2. Y aunque mi plan original era ponerlo aquí en esta sala, sentí que merece un lugar diferente. Aún así no podía dejar de compartírselos. Love me or hate me, partners in maiden, waiting ladies' eyes on me. 여기 네 눈이 날 바라보는 눈빛이 이미 다 말해줘. No, I ain't gonna let anyone keep me down. No, no, you just gotta keep up 'cause I ain't gonna go down. No, no, everyone just wanna
este es el resultado final, mis chicas y chicos. Como ven, no hizo falta hacer grandes transformaciones, pero la verdad es que quedé enamorada. Me encanta ver cómo estos detalles resaltan el estilo que tanto amo, pero con ese aire fresco para recibir el verano. No saben la paz que me da verlo todo así como a uno le gusta. Es increíble cómo estos toques sencillos hacen que la sala se sienta con una energía mucho más bonita. Quiero animarlas, amigas, a que no sientan que necesitan gastar una fortuna para renovar su hogar. A veces solo hace falta rescatar nuestros propios tesoros y decorar con el corazón. Si les gustó este video, no olviden dejarme su like y suscríbanse al canal si no lo han hecho, para que sigamos decorando juntas. Gracias por acompañarme y por estar aquí. Cuéntenme en los comentarios cuál fue su detalle favorito. Las quiero un montón y nos vemos en el próximo video.